Este programa es presentado por Al Pan Pan y Al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración. Con More Insurance es seguro. Publimercantil, si te publica. Como todas las semanas hay un dato nuevo, una cosa nueva de la cual hablar, algo que nos sorprende, algo que nos sale de la nada, un asunto que analizar y siempre una ley atravesada. Y como siempre hay una ley atravesada, nosotros sacamos entonces siempre a nuestro estimado Marcelo Crobato para revisar lo que el devenir de los días en Venezuela va dejando legalmente. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenos días a los que estén allá al otro lado del charco. Así es. Marcelo, quisiera que viéramos el siguiente video, porque yo creo que de el siguiente video es que parten todos los análisis que corresponden el día de hoy. Vamos a ver el siguiente video. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Ese fue el juramento que hizo Guaidó hace ya casi 2 años. Es decir, el señor, no había ahí nadie empujándolo ni nadie amenazándolo, no tenía una pistola en la cabeza. Él se paró frente a la gente, Marcelo, y dijo que él juraba asumir las atribuciones del Ejecutivo Nacional para iniciar el cese de la usurpación, establecer un gobierno de transición y realizar unas elecciones libres. 2 años después, ¿dónde quedó ese juramento? Podría revisarse. Pero más allá de lo que significa ser un perjuro, porque nada de eso que prometió lo ha logrado, hay una discusión en este momento. Uno, el señor ha pedido que nos olvidemos de esos 3, de ese mantra, y nos ha dicho que nos preparemos para ir a una consulta. Porque él va a hacer una consulta que entiendo yo es para ratificar lo que él viene diciendo hace 2 años. Pero hay una gran discusión, Marcelo, que tú sabes que sobre todo internacionalmente los países y las cancillerías, cuando una cosa es muy complicada de entender y de explicar, la resuelven fácilmente, simple y sencillamente pasándole por encima. Esa Asamblea Nacional que se eligió en el 2015, luego de las elecciones, como quieran, buenas, malas, chucutas, con abstención, sin abstención, lo que sea, pero elecciones al fin, que se hicieron el pasado domingo, esa Asamblea Nacional, Marcelo, tú la ves como la del 2015, sigue vigente. Esa continuidad de la Asamblea Nacional que están inventando por allí, ¿es posible? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, fíjate que han querido vender la idea de la continuidad administrativa, justamente, pero no funcionó, no les compraron la idea porque no se sostiene. La Constitución es clara, el periodo va del 5 de enero del año X al 5 de enero del año Y. Se vence el periodo y se vence, ahí no hay forma de extenderlo. Entonces, como eso no se lo compraron porque la Constitución era muy clara, no hubo prácticamente juristas que lo apoyasen. Bueno, siempre están los juristas vendidos en ambos bandos, así como está una escarrada para el chavismo que puede afirmar cualquier horror. Bueno, también hay la misma calaña de vendidos que afirman cualquier horror que pida la oposición. La realidad es que eso no se sostenía y por eso debieron inventar una consulta que es total y completamente insostenible, porque no cumple ninguna función. Porque ellos suponen que con esa consulta van a poder decir en otros países que mantienen el apoyo del pueblo y siguen siendo los líderes.
Supongamos que sí mantuviesen el apoyo del pueblo y que sí son líderes. Vamos a suponerlo. Sabemos que no es así porque no tienen ningún tipo de apoyo. De hecho, en este momento, uno de los líderes de oposición, de pseudo oposición, que tiene más apoyo es Guaidó y no llega al 10%. Leopoldo está por el 5%. Rosales está como por el 1%. Ramos Ayú creo que está por el 0,5%. Cosas así. O sea, está a un nivel tan bajo que no existen. Como conjunto, no llegan ni al 20% toda la unidad. Entonces, ellos pretenden mostrarse como líderes de la oposición, que no es así, pero aún suponiendo que lo fuesen, dejan de ser diputados. Ya no va a haber un presidente interino, gracias a Dios, porque es una de las cosas que hay que terminar para poder salir de esta pesadilla del chavismo. Entonces, no va a haber presidente interino, no va a haber diputados, simplemente no va a haber poder legislativo. Ningún poder va a ser legítimo en Venezuela a partir del 5 de enero. O sea, que la cosa vendría siendo, Marcelo, hasta más fácil. No hay que determinar cuál de las dos es la Asamblea Nacional Legítima, sino asumir que no hay parlamento. No existe, no va a existir ningún poder legítimo. Como dijimos una vez, el TSJ en el exilio ligeramente podrá tener algo de legitimidad y es discutible, pero el resto, simplemente, los diputados se les acabó el periodo, punto. O sea, eso es como si le dicen, está despedido y punto, ahí no hay para dónde agarrar. Igual que el presidente de la República, se le acaba el periodo y se le acaba, si se queda es un usurpador. Entonces no va a haber un solo poder legítimo en Venezuela a partir del 5 de enero. Ni la asamblea actual, ni la constituyente, ni la asamblea que pretende eternizarse. Perfecto, Marcelo, pero entonces, ¿de dónde salen estas ideas peregrinas según las cuales aquí la Asamblea Nacional electa en el 2015 permanece más allá del enero del 5 de enero del 2021? Y además que esa figura del presidente interino, que puede ser inclusive discutible dentro de ese marco constitucional, porque la figura de ese presidente interino, yo creo que si se discute, cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero más allá de todo eso, el asunto es de qué se están agarrando ellos y por qué uno siente que nos están torciendo el derecho para hacernos ver algo que no tiene asidero. Pero ellos necesitan basar su posición en algún tipo de legitimidad popular. No pueden hacer elecciones como es lógico, porque no podían asistir a las elecciones que llamó el chavismo. Y no pueden hacer ningún tipo de elecciones. Lo que va a suceder es parecido a lo que sucedió, como puse yo en mi tesis de los gobiernos en el exilio, con el gobierno republicano español una vez finalizada la guerra civil. Ellos poco a poco fueron perdiendo legitimidad porque no había quien los reconociese y no tenían forma de relegitimarse. No había forma de hacer elecciones, menos hace 60 años, no había forma de hacer una elección que no fuera dentro de España. Entonces desapareció. Ellos van a desaparecer de la misma manera y es lo que quieren evitar. Quieren inventarse una pseudoelección, porque es la idea. Selección no, más bien es un plebiscito. Ellos pretenden que esta consulta sea un plebiscito para mantenerse eternamente en el poder. Entonces vamos a tener una dictadura eterna del chavismo y una dictadura eterna del chavismo azul, entiéndase la oposición. Pero además, bueno, pero fíjate tú lo siguiente, ¿no? Que yo he catalogado a esta gente desde hace tiempo, Marcelo, como unos estafadores seriales, porque ellos con un argumento, ellos te intentan hoy convencer de hacer algo con unos argumentos que van a utilizar mañana igualito y sin modificarlos para convencerte de hacer todo lo contrario. Ellos con los argumentos, los mismos argumentos que nos llamaron a votar en el 2015, salieron a llamarnos a la abstención en el 2020. Y lo han hecho con los mismos argumentos que llamaron a la protesta en el 2014, llamaron a la negociación en el 2015. Con los mismos argumentos que llamaron a la protesta, al referendo en el 2016, llamaron es decir, siempre hay, los tipos siempre nos están estafando, nos están engañando, unos tipos ladinos, ahí, paquete chileno, todo el tiempo. Pero ahora está lo siguiente, ¿no? Que es que los señores indican o indicaron
y esto fue ampliamente discutido, y creo que nosotros lo hablamos, ¿no? Aquí en uno de de nuestras primeras conversaciones, que cuando se muere Hugo Chávez, o cuando estaba ahí en estado vegetativo, no se juramentó cuando le correspondía después de haber ganado las elecciones del 7 de octubre del 2012. Él tenía que juramentarse el 10 de enero del año 2013 y no se presentó. Lo lógico indicaba que se activara lo que decía la Constitución. Si el presidente electo, que a su vez es el presidente saliente, no se presenta, o sea, si el presidente electo no se presenta para ser juramentado, pero no hay presidente, porque resultaba ser que ni el presidente electo es el mismo presidente saliente. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer inmediatamente las nuevas elecciones. Ah, no. Ellos agarraron y por unas triquiñuelas súper extrañas nombraron presidente al vicepresidente. Después del 10 de enero, cuando se supone que después del 10 de enero, entonces aplicaron el principio de la continuidad. Entonces empezaron con eso. Allí fue donde yo empecé a escuchar el tema de la continuidad. Eso existe, Marcelo, el principio de la continuidad. Entonces aquí, bueno, no, mira, qué sé yo me divorcié, pero yo necesito que alguien me planche la camisa. Entonces no te puedes ir de mi casa hasta que yo no consiga quien me planche la camisa. O sea, ese principio de continuidad, tú me puedes explicar. Bueno, es que toda autoridad usurpada es ilegítima y sus actos son ineficaces. Eso es un principio del derecho. Si uno de los requisitos para ejercer un cargo público es juramentarse, no es solamente el hecho de decir levanto la mano y juro cumplir la Constitución y las leyes, no es esa formalidad del acto, es que quede constancia de la aceptación del cargo. Yo he tenido varios cargos públicos, o algunos de ellos de un nivel mínimo, pero se me tomó el juramento o firmé el acta de que yo estaba asumiendo el cargo, porque eso es mi compromiso, es como el contrato de trabajo. En el caso del presidente, como fue en el caso del interino eterno de Guaidó, que yo siempre decía, tiene que juramentarse porque eso a nivel propagandístico es fundamental, hasta que al final lo hizo, pero tiene que existir ese acto donde se asume el cargo, porque esos son los cargos de elección popular, son contratos de trabajo a tiempo determinado, de tal día a tal día, no se puede prorrogar. Lo único donde se admite, en todo caso, una continuidad es en unidades militares, cuando están frente al enemigo en tiempo de guerra, que se dice, no puedes abandonar tu comando hasta no recibir el reemplazo, hasta que no se indique que es el reemplazo. Entonces le dicen a un comandante de batallón, mire, usted va a ser reemplazado, perfecto, mándemelo, pero mientras tanto yo no puedo abandonar porque entonces hay ahí un delito más grave. Pero es lo único donde se considera, y eso es la costumbre militar, que el comando no muere, entonces hasta que no haya quien delegarle el mando, se sigue en el mando. Pero no estamos hablando, claro, no, eso es lógico. Estamos en medio de una guerra o en tiempos de paz, tiene que haber un comandante de esa unidad hasta que sea nombrado un siguiente. Pero si el magistrado sale jubilado, el magistrado se va a disfrutar de su jubilación porque de paso es su derecho. No puede decir, no, hay continuidad, él seguirá siendo magistrado hasta que nombremos alguno. Pero ¿cómo es eso? ¿De dónde sale eso? ¿Se le venció su periodo de prevención? Claro, es que todo funcionario con periodo vencido no tiene cualidad de funcionario, es un exfuncionario, sea cual sea su cargo. Así se llame Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Hugo Chávez. Vencido el periodo, se terminó su ejercicio en el cargo y tiene que venir alguien nuevo a asumirlo. O él mismo, en el caso de Chávez, que se rejuramentaba a sí mismo, porque a través de todos los fraudes hechos, decían, bueno, volví a ganar. Pero la realidad es que son dos periodos distintos. Cuando es la misma persona, se confunde porque dicen, bueno, pero no va a haber un cambio real, porque el presidente es el mismo, no cambiamos al hombre de Miraflores, no cambiarán los ministros, no cambiará nada. Sí, ok, pero legalmente son dos cosas totalmente separadas, son dos periodos totalmente distintos, como por ejemplo ahorita en Estados Unidos. Yo sigo creyendo que Trump continúa, pero si él continúa, él tiene que llegar al día que le corresponde y juramentarse, es decir, este es mi segundo periodo, no es una continuación del primero, aunque en la realidad lo sea, pero legalmente
Son dos cosas completamente separadas. Marcelo, aparte de andarnos restregando el tema de la continuidad, porque esta gente, el derecho en tiempos del chavismo sí es raro. O sea, aquí le sacan unos conceptos que uno no sabe de dónde, ¿no? Hay otro, aparte de el tema de la continuidad, están apelando al tema de la de la competencia, ¿no? No es de la competencia que hablan, de la legitimidad de las consultas electorales, que se saquen ellos bajo la manga. Entonces, han dicho que estas consultas que van a hacer, o que están haciendo, porque no sé cómo es la cosa, parece que se vota también con las mismas máquinas que usaron con Trump, yo no sé cómo es la cosa, que se vota, entonces son más arrechos, no vota por correo, ahora vota por mensaje de texto, cosa impresionante, ¿no? Imagínese usted, ¿quién tendrá los datos del que se registra ahí? No me quiero imaginar. Hasta los datos de ubicación física. Imagínese usted, hasta los datos de la operadora, su número de teléfono. Es una cosa impresionante en cuanto a vulneración de datos y privacidad. Pero entonces, aquí se habla de un concepto que recuérdamelo porque yo no, por supuesto no ser abogado, no me acuerdo, pero yo, el concepto según el cual esa consulta es obligante, obliga a los poderes, vinculante. Bueno, la consulta es vinculante. Y entonces se buscaron a una señora que fue magistrada para que presidiera la comisión esa electoral que está haciendo la consulta, y la señora no solamente dice que la consulta es vinculante, sino que además se jacta de decir que no importa cuántos participen, porque la abstención no determina la legitimidad de una consulta, que si participan 100,000 y 100,000 están de acuerdo, igual es vinculante. ¿Qué es eso de si es vinculante o no es vinculante? ¿Y por qué nos están jodiendo y jorobando tanto con esto, Marcelo, por favor? Pero vinculante quiere decir que los resultados de esa consulta son obligatorios. El primero que nos metió un vinculante que no lo era fue Hugo Chávez, gracias a Cecilia Sosa, con su referéndum para ver si la gente quería ir a una constituyente. Se pueden hacer todos los referéndums consultivos que se quieran, eso no hay límite. Y como yo decía desde aquella época, preguntarle al pueblo siempre es válido para saber qué opinan. Pero de ahí a querer imponerlo, no se puede, porque para imponerlo tiene que ser en base a ciertas reglas preestablecidas. Y ahorita se inventaron unas reglas para hacer esta consulta y dicen que es vinculante. Digo, disculpen, ¿en base a qué reglas que se inventaron ellos? Porque van a decir, no, que lo aprobó la asamblea. Bueno, ya esa asamblea es bastante discutible, pero no han publicado ninguna ley al respecto. Si hubiesen publicado una ley explicando cómo se iba a realizar y por qué era vinculante, podríamos discutirlo. Ahí habría que ver si en base a la Constitución es sostenible. Pero como lo hicieron, en absoluto. Y hoy vi una publicación de un amigo mío en Facebook que publicó que se puso a votar en nombre de su padre que había fallecido y pudo hacerlo sin ningún problema. Entonces dice, ¿cuál es la seguridad que tiene esto? Cuando mi padre fallecido, pudo participar sin ningún problema porque él envió una copia de la cédula del padre por WhatsApp. Entonces le mandaron un código de validación, fue introduciendo los datos y participó en la consulta. Él no quería participar, todo lo contrario, él está en contra y quería demostrar que eso es totalmente vulnerable. De hecho, lo es. Pero más que el hecho de ser vulnerable, es que no tiene asidero jurídico, porque no hay forma de hacerlo vinculante. Ahora, que ellos quieren hacer una encuesta, así como se puede contratar a cualquier encuestadora vendida o cualquier encuestadora seria, pueden hacerlo. Se vale que ellos quieran hacer cualquier encuesta, aunque es inmoral que se gasten el montón de dinero que se estén gastando cuando nuestra gente se muere de hambre y se muere de mengua por falta de medicinas, porque hay gente que se salvaría con $100. Entonces, se están gastando un montón de dinero en algo que legalmente no pueden oponérselo a nadie, no hay forma de sostenerlo, porque no hay ninguna ley que establezca que esta consulta será vinculante, porque ni siquiera es un referéndum. Ni siquiera es un referéndum. Entonces, ¿qué es? ¿Un plebiscito? ¿Qué es eso? ¿Una encuesta general? ¿Un sondeo general? ¿Cómo legalmente qué es eso que están haciendo?
Eso es una encuesta de redes sociales, eso tiene la misma solidez que una encuesta en Twitter, que uno la toma y si la encuesta dice algo que me gusta, yo la retuiteo. Pero yo estoy claro que eso no tiene ningún rigor para poderse extrapolarlo. Las encuestas cuando se hacen, las empresas que son serias dicen, bueno, tenemos cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres en el país, en cada parte, entonces dice, bueno, vamos a tomar un muestreo de 10.000 personas. Quiere decir que de esta ciudad tenemos que agarrar 800, 350 hombres y 450 mujeres, por decir una cifra, para que sea proporcional, para tratar de hacerlo. No, esto es así, a como salga. Entonces, no pasa de ser una encuesta sin ningún tipo de asidero jurídico y pretender convertirlo en un plebiscito, que es lo que pretenden hacer, es una barbaridad jurídica digna del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, digna de Michael Moreno y digna de todos los aberrados juristas que han estado ahí, empezando por Escarrá y Escarrá y siguiendo por todos los demás que han estado ahí. O sea, tiene la misma legitimidad, la misma juridicidad y tiene la misma moralidad. De paso, que es lo peor. O sea, no. Y ahora lo que yo termino diciendo, chicos, ¿hasta cuándo tiene? ¿Por qué uno tiene que explicar eso si está a la vista? Está a la vista que utilizan los mismos métodos, los mismos argumentos, a veces hasta los mismos juristas. Y entonces todavía hay gente que necesita que la convenzan de cuál es la verdadera jugada. Aquí la jugada es una sola. Aquí el sistema chavista es electoralista y crea elecciones una tras otra para mantener viva a la gente dentro de ese sistema. Punto. Lo demás es tontería. Ahora, habrá que ver, y ahí es donde va a venir lo interesante, cómo nos van a manipular con los resultados. Porque eso es lo que viene después. Bueno, y ya Tibisay logró manipular los resultados, porque están hablando de un 30 y algo % de participación, lo cual, si somos objetivos, es un desastre. Que el gobierno, usando todo su poder, haya tenido un 70% de abstención, según sus cifras, es un desastre. La oposición dice que la participación fue del 20%, 80% de abstención. La resistencia dice que la participación fue del orden del 7-8%, y lo veo más probable, porque a mí me llegaron 150.000 fotos de los centros de votación, mira, y eso parecía un 1 de mayo a las 6 de la mañana. No había nadie. Increíble, increíble. Y están inflando las cifras, pero claro, no pueden utilizar los videos y las fotos de otras elecciones porque gracias al virus, pues ahora la gente tiene que ir con mascarilla. Van a tener que photoshopear millones y millones de mascarillas. Yo creo que lo que dijo uno de los voceros nos deja ver que los tipos ya ni siquiera van a meter la mentira. Que no, bueno, que estas elecciones la gente normalmente participa menos que en las elecciones normales. La gente lo que le interesa es las presidenciales. En esta la gente no participa. Pero bueno, en fin. De todas maneras, nos quedará mucho por ver, Marcelo. Gracias por esta conversación una vez más. Bueno, gracias a ti, Daniel. Saludos a todos. Espero que les guste. Y por favor, tengan dignidad. Se puede perder todo menos el honor y la dignidad. No tienen nada que hacer en esta consulta. No podemos legitimar a una banda de fascinerosos que lo que quieren es mantenerse en el poder para poder administrar las ayudas humanitarias, los fondos de Citgo, los fondos que están congelados en el exterior. Pues es todo el interés. Ellos quieren el poder por eso, porque ahí pueden manejar una cantidad de fondos sin ningún tipo de control. Entonces, por lo menos, vamos a mantener nuestra dignidad y no los vamos a ayudar. Digo que si se lo quieren robar, se lo van a tener que robar ellos por las malas, no porque nosotros le dijimos ve y róbatelo. Porque participar en la consulta es decirles ve y róbatelo. Así es, así es. Muchas gracias, Marcelo, y a ustedes, amigos, hasta la semana.